Muy bueno, mi gente. Bueno, como lo dice el tutorial, aquí les traigo cómo hacer una canción estilo anime japonés. Primeramente le vamos a dar play a nuestra composición para ver de qué se trata el asunto. Bueno, como pueden escuchar, es una composición bien sencilla, a nivel de novato. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a analizar en esta composición? Bueno, las composiciones de canciones estilo anime normalmente poseen tres instrumentos que nunca pueden faltar. Bueno, generalmente casi nunca faltan. Se trata de la batería, la guitarra eléctrica y el bajo. Todos los otros instrumentos como sintetizadores, pianos, violines, depende de el tema de la canción. Entonces, generalmente en cualquier tutorial que puedan encontrar en YouTube, normalmente en el tutorial literalmente copian una canción que fue hecha por un artista famoso y simplemente te la ponen en el tutorial y te explican a la forma de ellos cómo fue que se hizo esa música. Pero en este caso, como pueden ver, hice una música desde cero, sin copiar al opening de Sword Art Online, de Naruto. No copié a ninguna de esas canciones. Estoy haciendo algo desde cero para la gente que está empezando en este género y en lo que es la producción musical. O sea, tengan una referencia de que se puede hacer algo desde cero, no simplemente copiar tal cual otra canción. Entonces, si nos damos cuenta, en esta composición yo usé al inicio un pequeño piano, un acorde sencillo o fácil de hacer. Entonces, vamos a echar un vistazo al interior de lo que hice para que puedan apreciar. Bueno, no suena tan mal. Entonces, ¿cómo fue que lo hice? Sencillo. Usé una progresión sencilla de acordes que fuera fácil de percibir y fácil de recordar. Tengan en cuenta que en las canciones de este estilo anime, de opening o de canción de estilo japonés, como quieran llamarle, los acordes tienden a cambiar, no pueden ser como en las músicas electrónicas EDM, que es el mismo acorde de principio a fin, la misma melodía. No, en ese tema de melodía debes de cambiar la melodía, cambiar el acorde, cambiar la progresión. Es un poquito avanzado para la gente que está empezando ahora, pero lo voy a tratar de hacer de una manera sencilla. Se preguntarán qué programa usé
para hacer el piano, la melodía del piano. Bueno, usé el mismo programa que viene por defecto en Ableton. El Gran Piano es un preset que pueden encontrar en la librería que está por defecto. Entonces, ¿qué proceso le di? Sencillo. Un poco de reverb y un poco de compresión. ¿Por qué estoy haciendo las cosas tan sencillas? Bueno, porque como ya les expliqué en muchos tutoriales, tienden a olvidarse de las personas que no tienen esa posibilidad de tener una buena computadora, de tener unos buenos equipos, de tener un buen micrófono, de tener una tarjeta de audio. Se olvidan completamente de eso y tienden a usar muchos programas, muchos VST, muchos plugins que cuando te das cuenta tu computadora solo tiene 2 GB de RAM. Al intentar usar esos efectos, a intentar poner en práctica lo que viste en el tutorial, te das cuenta de que tu computadora no puede manejar dicha cadena de efectos. Entonces por eso estoy tratando de usar las cosas más simples y sencillas posibles para que cualquiera pueda poner en práctica el conocimiento que vamos a aprender de este tutorial. Bueno, después de la melodía del piano, el otro instrumento que logramos percibir es la guitarra eléctrica. Entonces, ¿cómo fue que lo hice? Usé este programa llamado Heavier 7 Strings que simula con mucha fidelidad una guitarra real. Bueno, pero esto es prácticamente estamos haciendo la canción en una computadora. Entonces cualquier especialista, cualquier ingeniero en guitarra puede percibir que no es una guitarra real, pero nosotros lo que estamos haciendo es una composición en una computadora. Entonces podríamos catalogarla como una canción electrónica. Entonces, ¿qué proceso tiene esa guitarra? O sea, ¿qué efectos usé para mejorar la calidad de ese sonido de esa guitarra? Entonces, vamos a echar un vistazo que es lo que tiene. Vamos a darle play cómo suena sin los efectos. O sea, se escucha muy diferente a lo que teníamos antes. Entonces vamos a ir viendo que paso a paso qué efectos usé. Aquí pueden apreciar que los valores del cabinet en cada señal son diferentes. Y juntos le da ese toque como que más, como que completa más la señal. Después de eso usé el programa pedal para darle un poquito más de distorsión a la guitarra y disminuí en esas frecuencias altas un 20% de... Usé un ecualizador cortando muchas frecuencias altas. ¿Por qué estoy cortando muchas frecuencias altas? Porque normalmente una guitarra real no tiene muchas frecuencias altas. Por eso la estoy recortando, para que se parezca un poquito más a una guitarra real. Bueno, ¿qué es lo otro que notamos en ese momento? Estamos notando que hay un efecto de guitarra. O sea, un pequeño movimiento. Sí, ya vieron el ecualizador, se preguntarán, ¿es un bajo? ¿Por qué recortas
todas las frecuencias bajas. Sencillamente por el hecho de que esto no es una música rock real, esto es una música electrónica. Sí, sé que suena un poco loco, pero esto es música electrónica. Y para compensar esa pérdida de frecuencias graves que hice, utilicé un subbajo. Cuando llegamos al coro de la canción podemos notar este lead de guitarra. Otra cosa de por qué no recreo una canción de anime ya famosa, porque es mi primer video en YouTube y no tengo mucho conocimiento del tema, y pues tengo entendido que hay derechos de copyright. No vaya a ser que YouTube me haga y me dé un strike a mi canal acabado de empezar. Bueno, después de esa subida de esa energía que vimos al principio, lo que les expliqué ahorita, ya los acordes deben de cambiar. Generalmente después de esa subida, en las canciones opening anime, hacen una secuencia parecida a esta. Entonces, ¿cómo hacemos esta secuencia? Si se dieron cuenta, estoy usando la misma pista de instrumento. Entonces, ¿cómo ese instrumento pasó de sonar de una forma a sonar de otra? Bueno, simplemente este programa tiene muchos controles que podemos utilizar y cambiar para tratar de simular una articulación de guitarra real. Pero además de esa guitarra sonando, tenemos esta. Uy, qué cool suena. Qué cool. Bueno, de hecho, esta es una canción que mi idea no era publicarla como tutorial. Mi idea era hacerla. Era hacerla una canción estilo japonés de verdad, pero como dicen por ahí, a falta de pan, casabe. Así que si no hay cantante, o sea, yo también soy novato igual que ustedes, así que
no tengo ese mercado abierto de que puedo conseguir un cantante para que cante mis canciones y poderlas terminar con una buena calidad. Así que en lo que dependa de mí, si no puedo conseguir cantante, que es un punto fundamental en una canción, porque una vocal en una composición musical tiende a ser la canción más atractiva. Entonces, ¿de qué me sirve tener un super instrumental estilo anime si nadie lo va a cantar? Entonces, ese es un punto en que ya no puedo hacer más, pero quería compartir este tutorial con ustedes. Entonces, esta última parte que hice aquí, que no es prueba de que no terminé la canción, pero bueno, también le voy a dar play. Bueno, aquí sin más, no tengo más nada que decir, así que damos concluido el tutorial. Bueno, lo normal, lo mismo de siempre, tú sabes. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, rico, para que no te pierdas los próximos contenidos que voy a subir.